Luego de 15 días del atentado de las FARC, los habitantes de Insá, en el departamento del Cauca, tratan poco a poco de retomar sus actividades, aunque para muchos de ellos las pérdidas que dejó el ataque de las FARC siguen intactas. Este es el caso para más de 500 cultivadores de café, quienes por culpa del ataque guerrillero perdieron más de 1.500 sacos que tenían listos para exportar a Estados Unidos y Europa. Este café iba para Estados Unidos. Ya teníamos negociado con un cliente particular 50.000 kilos, pero lastimosamente en estos días iba a salir el café, pero ya a consecuencia del atentado que hubo aquí en nuestro municipio, pues este café ya prácticamente se perdió. Entre tanto, en el sitio donde quedaba el puesto de policía y quedó destruido por la explosión de 5 cilindros bomba el pasado 7 de diciembre, está esta pancarta que simboliza el sentimiento de Insá. El alcalde del municipio aseguró que se atiende a los damnificados con las ayudas gubernamentales. DPS nos está ayudando y nos comenzó a ayudar ya con una oferta de empleos temporales, 90 cupos de empleos temporales. La unidad de víctimas ya nos apoyó con materiales entregados a las 86 casas que fueron afectadas, son vidrios y tejas de Eternit. Por el mal estado del tiempo, el ministro del Interior no pudo llegar con los anuncios del gobierno para las víctimas del atentado. Traemos soluciones para los temas de vivienda, para la construcción del Palacio Municipal, para la recuperación del polideportivo, para el pago de los seguros de vida de las personas. En fin, traemos un poquito de esperanza. Entre tanto, las autoridades establecieron que esta camioneta que sirvió de rampa de lanzamiento de los 5 cilindros cargados con explosivos fue reportada por su propietario como hurtada en la ciudad de Cali. En Insá, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.